Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un calurosísimo abrazo. Te veo conduciendo al trabajo, a ti te veo en el gimnasio. Tú estás caminando por el campo, tú te vas a ir a la cama y vosotros me estáis escuchando en familia. Ver todo eso me llena de felicidad y de verdad que me emociona. Espero de corazón que estés bien y vamos juntos a pasar un buen rato. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Sigue enseñando 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo. Si eres docente, este libro está escrito para ti. Está escrito para ti y también para mí, que yo también soy docente. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar del nacionalismo árabe y del baathismo. Cojamos el mapa de Próximo Oriente y observemos sus fronteras. Son fronteras extrañas. Son fronteras en línea recta que tienen unas posiciones bastante raras. Da la sensación de que estas fronteras han sido trazadas con escuadra y cartabón y por alguien que no es de la zona. Porque normalmente una frontera entre países, suele estar definida por algún accidente geográfico. Una cadena montañosa, un río, el mar. En cambio aquí vemos que en mitad del desierto, ¡boom!, una frontera entre Siria, Irak, Jordania, Arabia Saudí. Son fronteras bastante raras. Pasa como las fronteras de África, países con unas fronteras absolutamente artificiales. Y es que, bueno, es el mismo caso. Tanto las fronteras de África como las fronteras de Próximo Oriente fueron diseñadas en Europa y por gente que no conocía el lugar, por gente que no conocía el sitio. El diseño de esa frontera ha causado innumerables guerras a lo largo del siglo XX y XXI. Porque si tú haces una frontera en mitad de un lugar donde resulta que había un pueblo centenario o milenario y divide a un pueblo que es milenario y junta en un país a distintos pueblos que no tienen nada que ver entre sí, que a su vez se sienten unidos a pueblos que ya pertenecen a otros estados, pero de la noche a la mañana los has dividido, eso va a causar numerosas guerras. Esto ya lo hemos hablado en el caso africano y sucede igual en el caso de Próximo Oriente. ¿Vale? En el caso africano, las fronteras y el reparto de África se hace en 1885, pero el reparto de Próximo Oriente se hace durante la Primera Guerra Mundial con el tratado de Sykes-Picot, que era el ministro Sykes era el ministro inglés, Picot el ministro francés, por eso se le llama así al acuerdo. Y bajo ese acuerdo, Francia y Reino Unido se reparten la zona de Próximo Oriente. ¿Qué sucedía con la zona de Próximo Oriente? Cuando digo Próximo Oriente, estoy hablando del actual Líbano, Siria, Irak, Jordania, Israel, Palestina y creo que ahora no me dejo ninguno más, ¿vale? Y Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en la Primera Guerra Mundial toda esta región pertenece al Imperio Turco. Bien, y el Imperio Turco está luchando con Alemania. Bien, y Francia e Inglaterra están luchando contra Alemania. Ergo, también están luchando contra el Imperio Turco. Pero es que además, como he dicho, pues el Imperio Turco es un imperio, es muy grande y es un imperio débil. Es un imperio débil, le llaman el enfermo crónico. Es un imperio que lleva ya un tiempo de capa caída. Y Francia y Reino Unido, que eran dos potencias pujantes, dos imperios en auge, pues ven el momento perfecto para rapiñar los restos del Imperio Otomano. Entonces, ¿qué pasa? Otro concepto que tenemos que tener en cuenta. Miren, los turcos son musulmanes, pero no son árabes. Y países como Siria, Jordania, Líbano, Irak, Arabia Saudí, sí son árabes. Son musulmanes, pero son árabes. Entonces, esto es una cosa que confundimos con frecuencia en Europa. Los turcos y los árabes son diferentes. Sí, ambos pueblos son musulmanes, pero son diferentes. ¿Y qué sucedía? Que bajo el Imperio Turco estaban todas estas naciones árabes. Y luego hay otro concepto que hay que definir. Miren, ¿qué es una nación? Una nación, podemos definir nación como el conjunto de la población que tiene unas características comunes que les hace sentir parte de una comunidad y que les diferencia de otras comunidades. Eso es una nación, ¿vale? Entonces, bajo esta definición, hoy podríamos hablar perfectamente de la nación árabe, o podríamos hablar incluso de la nación hispana, o podríamos hablar de la nación anglosajona. El caso es que los países árabes, o en este
en este momento los territorios árabes, pertenecían al Imperio Otomano. ¿Y qué hacen franceses e ingleses? Listos ellos. Les dicen a los árabes de la región, oye, si os rebeláis contra el Imperio Turco, luego vais a tener la independencia y vais a conseguir ser pues un país independiente del Imperio Turco y nosotros os vamos a ayudar. Así que los países árabes se unen y luchan contra el Imperio Turco con la esperanza de que Francia e Inglaterra les ayudasen a conseguir la independencia. Ingenuos, ¿verdad? Pero como ya hemos dicho, en el acuerdo Sykes-Picot, el Reino Unido y Francia se estaban repartiendo la región y así hicieron. En cuanto acaba la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido y Francia empiezan a controlar la región bajo una denominación que es mandatos. Les llaman mandatos, ¿vale? No les llaman colonias, les llaman mandatos, de manera que, por ejemplo, Siria y Líbano quedan bajo el mandato francés, Irak, Jordania y Palestina quedan bajo el mandato inglés. Y bueno, en los años sucesivos, pues las distintas regiones irán consiguiendo su independencia. Por ejemplo, Irak consigue su independencia en 1932, Líbano lo hace en el 43. Bueno, se proclama en el 43, pero consigue la retirada francesa en el 46. Siria consigue también la independencia en el 46, Jordania también en el 46, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que estas regiones, si tú viajas por estos países, es que te das cuenta de que es el mismo pueblo. O sea, es que es el mismo pueblo. Es que Jordania, Siria, Palestina, Líbano, Egipto, es que son una sola nación. Aunque estén en estados diferentes, tienen muchísimo en común, no dejan de ser el mismo pueblo y es así que nace una conciencia de unidad. Surge primero lo que llaman el nacionalismo árabe, pues ¿qué es eso, no? El intento de unificar en una sola nación a todos esos países árabes, que por cierto ya estuvieron unidos, esto ya lo hemos estudiado, por ejemplo, bajo el Imperio Omeya, por ejemplo, bajo el Imperio Abasí. Entonces se trataba, bueno, también estuvieron unidos bajo el Imperio Turco, solo que estaban mandados por turcos, pero de nuevo se veía la ocasión de que pudieran gobernarse a sí mismos y crear una sola nación. Entonces surge eso, el nacionalismo árabe, que pone en valor lo que tienen en común, que es, por ejemplo, la lengua, que es, por ejemplo, el idioma, la lengua, el idioma es lo mismo, que es, por ejemplo, la religión, etcétera, etcétera. De hecho, los colores de las banderas de estos países muchas veces los confundimos, porque casi todos usan los mismos colores, y es que son colores representativos de la cultura islámica. Por ejemplo, ¿por qué las banderas de estos países tienen el negro? Pues hace referencia a la dinastía Abasí. El blanco hace referencia a la dinastía Omeya. El verde hace referencia a la dinastía Fatimí. El rojo hace referencia a los hachemíes. Entonces, casi todos los países de la zona usan estos mismos colores y a veces por eso nos confundimos tanto a la hora de calificar una bandera u otra. Y en este contexto nace el baathismo. El baathismo se funda en Damasco. Lo fundan Michel Aflaq y Salah al-Din. Curiosidad, Michel Aflaq, ojo, era cristiano. ¿Y qué es el baathismo? El baathismo es la unión del nacionalismo árabe y el socialismo. Pensemos que el siglo XX, aunque la Unión Soviética fuese derrotada y tal, el siglo XX, en cierto modo, un poco la historia es el siglo del socialismo, ¿vale? La Unión Soviética ocupa buena parte de Asia y sus aliados, la Unión Soviética y sus aliados ocupan buena parte de Asia y de Europa. Y en cuanto termine la Segunda Guerra Mundial, pujarán la Unión Soviética y Estados Unidos por ver quién tiene más influencia en el mundo. Entonces el socialismo es una doctrina en auge que muchos países adoptan durante el siglo XX. Y es eso el baathismo, la versión árabe, ¿vale?, de lo que se estaba predicando en la Unión Soviética. El baathismo es la unión del nacionalismo árabe y del socialismo. Y se funda en Siria. Y bueno, hubo intentos de unir las naciones. Hubo intentos, por ejemplo, en 1958 hay un intento de unión entre Siria y Egipto, pero duró poco. En el 61 se vuelven a separar. En el 58 hay un intento de unir Irak y Jordania, pero esto, nada, no dura un año. En el 63 se queda en proyecto la unión de Egipto, Siria e Irak, pero nada. Todos estos intentos de unión fracasan y se imaginan por qué, ¿verdad? Pues porque al final en cada país
pues siempre hay un caudillo que quiere todo para sí y que no quiere perder poder, ¿vale? Al final hoy día tú te pones a estudiar la historia y muchas naciones no dejan de ser el fruto de el interés de una familia de una oligarquía o de unos caudillos que quieren solo acumular riqueza, y la creación de un país para su antojo pues es un buen pretexto, ¿eh? En eso está la raíz del nacimiento de muchos países, y es por eso por el que fracasa la unión, el intento de unión, porque los caudillos de cada país no lo permiten. Y ahora vamos a hablar del baathismo en dos países donde tuvo una fuerte presencia, que es en Siria. Nace en Siria, ¿vale? En el año 63 el partido Baath da un golpe de Estado en Siria. En el año 66 dentro del baathismo hay una separación, ¿vale? Hay una división, y ya en el 70 en Siria asciende al poder un dictador llamado Hafez al-Assad. Supongo que les suena el apellido, es padre de Bashar al-Assad, que asciende al poder en el 2000 y que fue derrocado hace poco, ¿vale? Y que, bueno, después de una sangrienta larga guerra civil, ¿no? Y bueno, eso es el baathismo en Siria, pero vamos a hablar del baathismo en Irak. Ojo, he dicho que en el 63 los baathistas dan un golpe de Estado en Siria. Bueno, pues en Irak lo intentan. En el año 63 los baathistas ya hacen un primer intento de golpe de Estado en Irak que fracasa, y lo vuelven a intentar en el 68 y triunfan. Entonces los baathistas ascienden al poder en el año 68 en Irak, y dentro de los baathistas había un tal Saddam Hussein que va ascendiendo hasta que en el año 79 es el presidente. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante y aclaratorio. Querido amigo, querida amiga, sabes que tengo 250.000 proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, podías seguirme en redes sociales. Ya te vale, si no me sigues, que no te cuesta nada. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.